Bueno chicos, para esta semana 11 vamos a trabajar con dos métodos de integración. Uno es llamado por sustitución, que es el que estamos viendo en este video, y el otro es sustitución por partes. Ahora bien, no son los únicos métodos de integración que existen, sin embargo son los que vamos a ver nosotros. ¿Verdad? Existen otros métodos por fracciones parciales, por sustitución trigonométrica, hay integración trigonométrica, entre otros, pero nosotros vamos a ver solamente estos dos métodos. Entonces vamos a empezar con sustitución. Primero, en los dos videos vamos a ver más o menos una idea introductoria de cómo surge este método de integración y luego un par de ejemplos de cómo podemos aplicarlo, ya sabiendo las integrales directas que vimos en la semana anterior, para que nosotros veamos como cuál es el orden y cuál es el mecanismo de todo esto. Entonces vamos a ver esa idea intuitiva de cómo sale el método de integración por sustitución. Entonces, más o menos cómo funciona. Nosotros vamos a encontrar este tipo de funciones. Tal vez no la veamos a simple vista tal cual como esta, o sea, como una función, una composición de funciones y además con su función, con una de las derivadas de la función. Pero en esencia se trabaja de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Como dice la palabra del método, vamos a sustituir. Entonces nosotros decimos, pues sea una variable u igual a ¿quién? Igual a la función que está por dentro de la otra función. Entonces en este caso sería g de x. ¿Y qué hago con eso? Entonces cuando yo tomo de una vez quién va a ser mi sustitución, entonces yo derivo ambos lados. Entonces sería du. Y aquí sería la función de x con respecto a x. Entonces, ¿por qué estoy poniendo de u y por qué estoy poniendo de x? Entonces, del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, estoy derivando con respecto a u, entonces pongo de u. Pero del lado derecho estoy derivando con respecto a x, entonces pongo de x, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tengo esto, lo que vengo a hacer es a sustituir mis nuevos valores. Entonces, ya no tengo la integral de toda esa expresión, ¿verdad? Ahora tengo la función f evaluada en ¿quién? Evaluada en u, porque es mi valor de sustitución. Y vean que toda esta parte de aquí es exactamente igual a esta parte de aquí. Entonces lo que hago es sustituir ese g' de x por este de u. Entonces me queda un de u. Y vean que ahora es una función más fácil de integrar, o viene siendo una integral inmediata como las que vimos en la semana anterior. Entonces de ahí viene el método de sustitución, ¿verdad? Viene siendo una consecuencia, que si ustedes se habrán dado cuenta, viene siendo una consecuencia de la regla de la cadena. ¿Verdad? Que cuando nosotros hacíamos la regla de la cadena, pues derivábamos lo que estaba más expuesto, lo que está más por fuera, manteniendo el argumento tal cual como estaba, y luego derivábamos el argumento. Entonces de ahí viene el método de sustitución en las integrales. Viene de la regla de la cadena, tomando una función que está por dentro, derivándola para poder sustituir su expresión derivada aquí a esto y poder convertir la integral en una integral inmediata. Entonces, ahora sí, ahora que sabemos cómo viene y cómo funciona, apliquémoslo en algún ejemplo. Entonces, vayamos al siguiente ejemplo. Entonces, tengo esta integral 2x entre x cuadrado más 1. Entonces, ya uno instintivamente debería poder pensar cuáles son como las derivadas que me llegan a estos tipos de resultados. Entonces, por ejemplo, vean que aquí, como les digo, tal vez no siempre se va a ver como ahorita en la idea intuitiva de que va a estar uno multiplicado con el otro, pero va a estar dentro de esas posibilidades. Entonces, por ejemplo, vean que aquí yo tengo, bueno, x cuadrado más 1 abajo y tengo el 2x arriba. Entonces, por lo general, no voy a decir que siempre, pero por lo general, cuando tenemos una división de este tipo y podemos utilizar el método de sustitución, lo más conveniente es utilizar la parte inferior de la fracción, es decir, el denominador. Entonces, por ejemplo, voy a tomar que sea u. Aquí ustedes pueden agarrar la variable que quieran. Yo por defecto utilizo u, creo que los profesores por lo general utilizamos u. Entonces, u es igual, yo voy a tomar x cuadrado más 1, ¿verdad? Como les digo, es una forma, con la práctica uno va agarrando cuál es la más conveniente de derivar, de forma que sea una sustitución. Ahorita vemos qué hubiera pasado si tomamos la otra. Entonces, si yo derivo esto, entonces derivo del lado izquierdo con respecto a u y del lado derecho con respecto a x.
Entonces aquí me quedaría 2x con respecto a x, porque es la variable, ¿verdad? Y cuando derivo más 1, pues me queda 0, entonces no lo pongo. Entonces vean que esta parte de aquí es exactamente esta parte de acá. Entonces significa que mi sustitución fue correcta. Entonces, ¿qué hago? Reescribo la integral. Entonces ahora, en vez de escribir x cuadrado más 1, escribo u, ¿verdad? Como está en la parte inferior, entonces también la pongo en la parte inferior. Arriba voy a poner un 1. ¿Por qué? Porque entonces vean que ahora el 2x de x, que es esta parte de aquí, la debo sustituir con un du. Entonces pongo un du. ¿Verdad? Y esta ya es una integral inmediata. Si a simple vista no se ve, les cuento que es la integral de logaritmo natural de u. Recordemos que hay que utilizar el valor absoluto porque no sé cuál es la apariencia de u. A pesar de que ustedes me digan, profe, pero x cuadrado y pues siempre es positivo y se le sumó 1 siempre es positivo, no importa, vamos a utilizar de igual forma el valor absoluto. Más una constante c. ¿Qué pasa aquí? Aquí no termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque mi variable original es x, no es u. Entonces, una vez que yo ya integro, tengo que regresarme a mi variable original. Entonces, logaritmo natural del valor absoluto de ¿quién? ¿Quién era u? Era x cuadrado más 1 más el c. ¿Vean? Entonces, la esencia es esa. ¿Qué hubiera pasado? Voy a ponerlo en rojo. ¿Qué hubiera pasado si yo tomo que u es igual a 2x? Pues si u es igual a 2x, pues de u hubiera sido 2 de x y pues sí, ok, sí, puedo cambiar aquí el u, ¿verdad? Puedo cambiar este 2 y de este de x. Me hubiera quedado, por ejemplo, me hubiera quedado x y abajo x cuadrado más 1. Y el 2 de x lo hubiera cambiado por un de u, ¿verdad? Pero esto tiene que quedar en términos de x. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiera tenido que reescribir el x como u medios. Y aquí hubiera tenido que reescribir u medios x cuadrado más 1 de u. Y ven que ya como que se vuelve un poquito más extensa. ¿Se puede resolver? Claro que se puede resolver, pero tal vez con los métodos que ya vimos, todavía no. Bueno, ni siquiera los hemos terminado de ver. Con los métodos que estamos viendo ahorita, pues ahorita no podríamos resolverla. Pero esta que hicimos de logaritmo natural era una integral inmediata que sí conocíamos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuál es la función que vamos a tomar para ¿cómo es que se llama? Para integrarla, ¿verdad? O para derivarla en este caso. Y vean que aquí entonces ya tendríamos, esta es nuestra forma, f g de x, ¿verdad? Y nuestra g' de x era pues el 2x, ¿verdad? Entonces aquí es de donde sale la parte de la regla de la cadena, la explicación de por qué tuvimos que haber utilizado pues esa función. Entonces vamos a ver otro ejemplo para que nos quede un poquito más claro el concepto de cómo aplicar la sustitución. Este es otro ejemplo, vean que aquí sí tenemos como las funciones multiplicadas una con la otra, entonces tal vez sea un poquito más fácil de identificar como qué función tomar. Ahora, aquí en nuestra mente debería estar maquinando también, como les decía en los videos de la semana pasada, cuando estamos en integrales tenemos que pensar mucho en lo que son las derivadas. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es seno, ¿verdad? Entonces ustedes podrían pensar, no, pues cualquiera de las dos que yo tome, pues me va a funcionar, ¿verdad? Pues no necesariamente. Vean que, por ejemplo, hay que tomar factores que influyen mucho en la decisión de cuál va a ser la función que vamos a tomar para derivar. Entonces, por ejemplo, vean que seno está al cuadrado, coseno pues está a la 1. ¿Verdad? Eso debería decirme, ok, tiene que haber un problema aquí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos sustitución, la idea no es tanto saber cuál es la que vamos a sustituir o no, sino que a la hora de tomar una función para sustituirla, ¿qué es lo que me va a quedar de resultado al derivarla? Eso es lo que me tiene que preocupar. Entonces, por ejemplo, voy a tomar, sea u igual a seno de 3x. ¿Por qué seno de 3x? Me es más conveniente tomar seno porque está elevado al cuadrado. Porque cuando yo derive, me va a quedar coseno de 3x y me queda exactamente como sale aquí en la función, sin ningún inconveniente. Si yo hubiera tomado coseno, me hubiera quedado seno de 3x,
pero aquí no está seno de 3x, está seno al cuadrado de 3x, no está exactamente como yo la hubiera tenido derivada. Entonces, eso es lo que me afecta. Entonces, cuando yo derivo aquí, me da du es igual a coseno de 3x por 3 de x. Ese de x se está multiplicando en 3 por aquello. Entonces, vean que aquí hay algo diferente, ¿verdad? A nuestro ejercicio anterior. Aquí hay un 3 extra, que aquí en la función original no hay. Pero, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, lo que entonces puedo hacer es pasar ese 3 a dividir, porque es un 3, es una constante, sé perfectamente quién es. Y me quedaría de este lado coseno de 3x de x. Entonces vean que, voy a ponerlo aquí en azul, vean que aquí el coseno 3x de x está justamente aquí en su forma completa y simple. Entonces ya puedo hacer la sustitución. La sustitución viene siendo la integral. Aquí sería seno al cuadrado de 3x, pero dije que seno es u, entonces va a ser u al cuadrado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque seno es al cuadrado. Y luego dice que es coseno de 3x de x, pero ahora resulta que coseno de 3x de x ahora es un du tercios. ¿Qué pasa con ese tercios, profe? No importa, ese tercios, aquí esto no es una flecha, esto es un igual nada más. Aquí entonces lo que hacemos es que, recuerden que una de las reglas básicas de las integrales es que si tengo una constante, entonces lo que hago es sacarla. Saco la constante y me queda u cuadrado por du. Y esto es una integral inmediata, porque las reglas básicas dicen que cuando yo tengo una potencia, conservo la base, le sumo un grado a la potencia, es decir, ahora es 3 y divido por esa nueva potencia, más una constante c. Pero recuerden que tenemos que volver al original, entonces aquí sería un noveno, ¿verdad? Multiplico los 3 de abajo, estos dos de aquí. En vez de escribir u, escribo la función original, que sería sen, pero vean que está elevado a la 3, entonces sen cubo de 3x más la constante c. ¿Verdad? Esto que hicimos aquí de pasar el 3 a dividir, solo puedo hacerlo con constantes. No puedo hacerlo, por ejemplo, si hubiera salido un x ahí de la nada, no puedo pasar el x a dividir. ¿Por qué? Porque el x yo no sé qué valores tiene. O sea, x podría ser 0 y esto está completamente indefinido. En integrales eso no funciona. Solo funciona en límites. Entonces solo puedo hacer este tipo de cosas cuando es una constante, cuando yo conozco el valor de ese número y sé que no me va a indefinir. Vea por aquello. Pero vieron que en esencia es lo mismo. Busco cuál es la función, la derivo. Si la estoy tomando bien, debería darme exactamente lo que ya está en la integral. Y pues sustituyo, debería quedarme una integral inmediata, ¿verdad? Entonces todavía tenemos un ejemplo más para que veamos bien cómo funciona esto. ¿Y qué pasa si tengo que derivar algo? Y pues la única opción que tenga, y aún así no es exactamente igual a lo que ya la integral tiene. ¿Qué pasa en ese caso? Vamos a ver ese ejemplo. Aquí tenemos x por raíz cuadrada de 2x menos 1. Aquí tenemos dos opciones. Voy a contemplar las dos opciones. Entonces voy a dividir nuestra pizarra en dos. ¿Verán? Entonces voy a trabajar el lado izquierdo con una opción, lado derecho con el otro. La primera opción que tenemos es que, ok, la función, recuerden que este método viene de una regla de la cadena, entonces deberíamos trabajar con la función que está más adentro. Entonces en este caso la que está más por dentro es 2x. Entonces decimos, bueno, sea u igual a 2x menos 1. ¿Verdad? Entonces cuando yo derivo, me queda 2 de x. ¿Verdad? Entonces usted me dice, bueno, profe, ok, el de x tuanis, ahí está, ¿verdad? Pero aquí hay un x sobrante. ¿Qué hago? ¿Verdad? Ese es el punto. Cuando tenemos un x que queda ahí solo o una expresión que queda ahí sola y no tenemos cómo trabajarla, entonces de esta misma sustitución que tenemos aquí, lo que hacemos es despejar ese x. Entonces, por ejemplo, si yo despejo x de esta función, me quedaría u más 1 medios es igual a x. ¿Verdad? No sé por qué es como doble, repito. Pero es igual a x. Entonces, ahora sí, ¿cómo reescribo esta integral? Esta integral viene siendo
Entonces, en vez de escribir x, escribo esto que es x, ¿verdad? Escribo u más 1 entre 2. En vez de escribir raíz de 2x menos 1, escribo raíz de u. Y en vez de escribir de x, escribo escribo de u medios. De u medios. ¿Por qué medios? Porque este 2 de aquí pasa a dividir. Ok, voy a repetirlo otra vez. Tomamos la sustitución, u es igual a 2x menos 1, derivamos y nos da du es igual a 2dx. Pero me queda un x fuera de la raíz. ¿Qué hago? Entonces, como tengo que reescribir todo en la misma variable, entonces con esta sustitución que pusimos, u es igual a 2x menos 1, despejo el x para que quede en términos de u y pueda pues sustituirlo en la función. Ahora, no crean que está como súper difícil, como profe, pero ya eso no es directo. No, claro, sigue siendo directo. Vean cómo funciona. Este 2 de aquí y este 2 de aquí pueden salir de la integral, que me va a quedar un cuarto, ¿verdad? Eso va a ser la integral. Y ahora tengo un u más 1 por raíz de u. Lo que puedo hacer aquí es distribuir. Esto me da un cuarto y esto es la integral de u. Esto es 1, ¿verdad? Del primer u es potencia 1. Y recordemos que raíz de u es lo mismo que u a la 1 medio. Entonces lo que hago es, mantengo la base y sumo exponentes. 1 más 1 medio es igual a 3 medios. Y 1 por raíz de u es raíz de u. Entonces 1 medio. Y esas dos integrales, bueno, esas dos expresiones son integrales inmediatas. Entonces nada más tengo que poner un cuarto y hago las integrales. Sería u. Le sumo un grado al exponente. Bueno, la potencia. Entonces 3 medios más 1 es 5 medios. Dividido entre 5 medios. Más u. 1 medio más 1 es 3 medios. Dividido entre 3 medios. Y tengo que volver al original, entonces esto es un cuarto. U dijimos que es 2x, entonces 2x menos 1 a la 5 medios entre 5 medios más 2x menos 1, 3 medios entre 3 medios más c, porque no me alcanzó el espacio que guardé. Bueno, es que hice algunas muy grandes, pero bueno. Eso por esa parte, ¿verdad? Eso era una opción. Otra opción que les puedo dar es que sea u cuadrado igual a 2x menos 1. Aquí se pone interesante el asunto porque no sé si se acuerdan en los límites nosotros podíamos trabajar este tipo de sustituciones, ¿verdad? Donde tomábamos la potencia de la raíz, ¿verdad? Si era cuadrado usábamos 2, si era cúbica usábamos 3. Si teníamos dos diferentes multiplicábamos y usábamos ese resultado. Entonces vean qué pasa. Aquí entonces cuando yo derivo por ambos lados, esto es una regla como de la cadena. Entonces esto sería 2u de u. Y aquí sería 2 de x. Vean que entonces aquí el 2 se cancela. Y entonces cuando yo vengo a dejar la integral, entonces ahora otra vez vuelvo a lo mismo. No tengo un x, entonces tengo que otra vez sustituirlo. En vez de x lo que pongo es u cuadrado más 1 medio, que eso es x. Me va a quedar raíz cuadrada de u cuadrado, que eso es u. Y en vez del de x me va a quedar u de u. Entonces aquí me queda la integral, saco el 1 medio y aquí tendría u cuadrado más 1 por u cuadrado de u. Ahí, de u. Esto me da 1 medio, entonces esta es la integral de u a la 4 más u a la 2 de u. Integro, que sería u a la 5 entre 5 más u a la 3 entre 3 más c. Y aquí pasa lo mismo, que no lo voy a escribir aquí por cuestiones de espacio, pero tendríamos que cambiar el u en términos de x, ¿verdad? Entonces sería, ahí sí tendríamos que manejarlo un poquito diferente, ¿verdad? El cambio, porque como
u al cuadrado es 2x menos 1, entonces hay que ponerlo como en raíz. Muy bien, entonces ahí podríamos ponerlo como en raíz. Pero entonces así es como funciona el método de sustitución. Veamos el ejercicio que se les ha asignado. Aquí tienen dos ejercicios asignados. Uno que es como el que acabo de hacer, que la sustitución pueden utilizarla como u de lo interno de la raíz o como u cuadrado. Ahí ustedes deciden como cuál es el método más convencional. Y la otra es muy parecida también a la que hicimos de coseno y seno. Entonces eso sería por este video y pasen al siguiente con la integración por partes.